Esta mañana, segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer una historia, no la vamos a leer completa, solo hasta el versículo 14, pero sí te invito a que puedas terminar la lectura de este pasaje ya en casa. Un pasaje quizás conocido por muchos de nosotros, acerca de Naamán, lo conocemos como Naamán el leproso. Y dice segundo libro de Reyes, capítulo 5, que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, es decir, de su rey, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él, es decir, por medio de Naamán, había dado Dios salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso. De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta, es decir, la muchacha esclava, dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue y se lo relató a su señor, a su rey, diciendo: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10,000 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita? ¿Para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo: yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios. Alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio? Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Hay una pregunta que en el día de hoy hay mucha gente que se sigue haciendo, y quizás tú en esta mañana que me estás escuchando te la habrás hecho en más de una ocasión, o los que nos puedan ver más tarde a través de internet. Esa pregunta es: ¿cómo puedo ser salvo? O dicho de otra manera,
¿qué tengo que hacer yo para ganarme el cielo? ¿Cuál es la forma? ¿Qué varita mágica necesito para poder ir al cielo cuando me muera? Hoy sabemos que estamos en días de elecciones. Si Dios lo permite, nuestro país va a elegir a un nuevo presidente, o quizás repetirá el mismo, o una nueva presidenta, no lo sabemos. Durante los últimos tiempos, ellos, con sus equipos, todos nuestros políticos, nos han estado intentando responder a nuestras preguntas, nos han estado haciendo promesas, cosas que ellos van a hacer en el futuro. Es cierto, como decía un artículo en la página evangélica protestante digital, que el hecho, la realidad religiosa ha pasado de puntillas en los programas electorales. Pocos políticos hablan acerca de la religión, o si me permitís, hablan acerca de Dios. Es un tema que no interesa. Aunque la realidad es que vivimos en una sociedad, en un mundo, no solamente en nuestro país, en un mundo, que aunque nosotros digamos muchas veces, la gente no tiene interés en Dios. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Seguro que la gente no tiene interés en Dios? ¿Que a la gente no le preocupa lo que hay más allá de la muerte? Mucha gente se está preguntando esto: ¿cómo puedo ser yo salvo? Quizás tengas algún amigo, alguna amiga, algún familiar, un vecino que se esté planteando esta pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros como creyentes? Porque evidentemente nuestros políticos no van a hacer nada al respecto en ese área. Es probable que Naamán, este personaje bíblico del cual acabamos de leer algo en la Escritura, también fuera una de esas personas que se preguntaban no solamente cómo puedo ser yo sanado de mi enfermedad, sino también se plantearía preguntas espirituales. Un hombre, como acabamos de leer, que aunque lo tenía todo, nada de lo que tenía le valía para ser feliz. Lo tenía todo aparentemente. Es interesante observar de qué manera magistral, con qué maestría el autor de este relato bíblico describe a Naamán. Comienza destacando su impresionante hoja de servicio, lo que hoy llamaríamos el currículum, ¿verdad? Naamán era el general del ejército de los sirios, es decir, el jefe. Después del rey, debajo estaba Naamán, un hombre muy apreciado y distinguido, no solamente por el rey de los sirios, sino también por toda la nación. Había sido muy favorecido. Dice el texto, versículo 1, que él gozaba de gran prestigio. Era un hombre valiente en extremo, nos dice el primer versículo que acabamos de leer. Del versículo 5 se desprende que también él era un hombre muy rico, ya que cuando fue a ver al profeta Eliseo, se llevó consigo 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa, es decir, todo un tesoro con el cual pensaba comprar al profeta de Dios. Pero si hay algo que nos llama la atención de este pasaje, que también lo encontramos en el versículo 1, es algo que nos sorprende. Es algo extraño que aparece en la Biblia, porque normalmente hemos estado últimamente viendo las hazañas de David, de Saúl, el libro de los jueces, es decir, hombres y mujeres que pertenecían a la nación de Israel, que Dios los utilizó para hacer grandes cosas. Pero aquí tenemos a un hombre que no pertenecía a la nación de Israel. Y el versículo 1, aunque nos parezca extraño, nos dice que Dios, Jehová, usó a Naamán para darle la victoria a la nación de Israel. Sí, como lo habéis oído, lo dice ahí el texto. Dios lo utilizó para que los sirios fueran vencedores en determinadas batallas, probablemente incluso muchas contra los israelitas. Tremendo. Sobre todo si recordamos que los sirios durante mucho tiempo
fueron los enemigos más peligrosos de Israel. Y ahora en esta hoja de servicio donde el autor bíblico destaca el valor de este hombre, resulta que también se nos dice que gracias a él los sirios habían tenido victorias. Por tanto, podemos decir que Naamán era un hombre realmente respetado, estimado por todos, que ocupaba una posición de importancia dentro de la sociedad siria. La Biblia lo presenta como un personaje realmente de éxito. Naamán era un hombre que había triunfado en la vida, había logrado alcanzar lo que muchos en el día de hoy sueñan con tener. ¿El qué? Poder, fama, prestigio, popularidad, riquezas, dinero. En resumidas cuentas, éxito. ¿Quién no desea esto en esta mañana? De los que estamos aquí o los que nos puedan ver por internet. Esto es algo que todo el mundo desea. Al menos mucha gente a nuestro alrededor que no conoce a Cristo. Pero, cuando aparece un pero en la Biblia, lo hemos dicho últimamente casi hasta de forma repetida. Cuando aparece un pero en la Biblia tenemos que pararnos un momentito y prestar atención a lo que viene a continuación. Después de que el autor bíblico nos ha descrito con todo lujo de detalles el éxito que Naamán había alcanzado, versículo 1 termina diciendo, pero Naamán era leproso, era un leproso. Es decir, un hombre que lo tenía todo, pero todo eso que tenía de nada le valía. ¿Por qué? Porque Naamán en este momento se estaba muriendo. Se estaba muriendo y él no podía hacer nada para evitarlo. Aparentemente hemos dicho que Naamán lo tenía todo lo que una persona puede anhelar, desear, pero él no tenía algo que anhelaba profundamente y era salud física. Tenía una enfermedad que le estaba quitando la vida poco a poco y él no podía hacer nada para evitarlo, absolutamente nada. La lepra, hermanos y hermanas y amigos, la lepra es una de las enfermedades más mencionadas en toda la Biblia, Se nos presenta como una de las enfermedades que en el mundo antiguo era de las más aterradoras, repugnantes, una de las enfermedades más temidas por los hombres y mujeres. Hoy la lepra sigue existiendo, aunque es verdad que quizás no tiene el peso que tenía en el mundo antiguo. Pero si hoy tuviéramos que hablar de una enfermedad que en cierta forma tendría las mismas connotaciones en el día de hoy que la lepra lo tuvo en el pasado, esa enfermedad que hoy en día cualquiera la puede tener, es el cáncer. El cáncer. Aunque es verdad que hay muchos tipos de cáncer. Y damos gracias al Señor porque los avances en la medicina han permitido que muchos cánceres se puedan curar. Muchos. Si se coge a su debido tiempo y se utiliza la debida medicación. Pero sabemos que hay otros tipos de cáncer donde quien lo padece, pues en poco tiempo fallece. Como bien sabéis, muchos de vosotros, este mes de julio, hace unos días que recordábamos que hace un año que mi madre falleció de cáncer. Y en cuanto el médico nos dio el diagnóstico, yo enseguida fui a informarme a ver qué tipo de cáncer era el que tenía mi madre. Y ella tenía uno de los malos. Hace aproximadamente unos 20 años atrás, quien padecía este cáncer no llegaba a los 6 meses, moría rápidamente. Pero gracias, como he dicho, a los avances médicos de la medicina, mi madre pudo estar con nosotros justo 2 años. 2 años desde que le diagnosticaron el cáncer hasta que falleció. Aunque el Antiguo Testamento, cuando lo leemos, admite la posibilidad de que la lepra podía curarse, lo cierto es que la enfermedad esta se consideraba prácticamente incurable
Y todos los ejemplos que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todos los leprosos que fueron sanados fue por una intervención divina. Fue un milagro, fue un milagro. Es cierto que los sirios probablemente no tenían las mismas reglas, las mismas normas en cuanto a la lepra que sí tenía el pueblo de Israel, como vemos allí en Levítico capítulo 3 y capítulo 14. Pero aunque quizás no tuvieran las mismas reglas tan estrictas, no cabe duda que Naamán, siendo consciente de la gravedad de su enfermedad, él quería ser sanado. Él quería ser sanado. Fue un hombre que buscaba con toda desesperación el medicamento que le sanase de la lepra. Pero tristemente él estuvo, al parecer, buscando en lugares equivocados. Con toda seguridad podemos suponer que Naamán dedicó mucho tiempo, esfuerzo, dinero para encontrar la respuesta, la salida a su enfermedad. Seguramente iría primero a su Dios, el Dios que aparece allí en el versículo 18, el Dios Rimón. Evidentemente su Dios no le sanó. Quizás él gastó mucho dinero en buscar los mejores médicos de pago, por supuesto, para que le sanasen. Me recuerda probablemente a esa mujer que aparece en Marcos capítulo 5, que durante 12 años había sufrido una enfermedad, se estaba desangrando, tenía hemorragias, había estado visitando a muchos médicos y nadie pudo ayudarla. Se gastó todo el dinero que tenía y no sirvió para nada hasta el día en que tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret. Y Jesús de forma milagrosa la sanó. Probablemente Naamán también había invertido mucho tiempo porque era un hombre rico y viajaría por todos los lados buscando a los mejores especialistas. Pero no pudieron hacer nada. Pero lo que jamás probablemente pensó Naamán es que la respuesta, la solución a su problema estaba muy cerca de él. Básicamente podríamos decir en su propia casa. Allí vivía una muchacha. La Biblia de las Américas dice una muchacha muy joven. Es decir, una adolescente, una niña quizás que podía estar entre los 12, 13, 14 años. Ella había sido capturada, secuestrada, la habían sacado de su casa en Israel porque ella era israelita. Y una banda de sirios, probablemente con el permiso de Naamán, la habían secuestrado. No sabemos si también secuestró a su familia, a sus padres, llevándoselos cautivos. O quizás a los padres los mataron delante de ella. En cierta forma, esta muchacha la habían arruinado su vida. Y Naamán era el responsable de ello. Pero ella, a pesar de todo lo que había sufrido siendo tan joven, al saber de la enfermedad de su amo, porque ella fue secuestrada y fue llevada a trabajar en casa de Naamán, al servicio de la esposa de Naamán. Y ella, sabiendo lo que padecía su jefe, su amo, sin embargo, informó a la familia de que en Samaria había un profeta que podría curarle. Y debido a que ya Naamán había hecho todo lo que estaba en su mano, ahora, debido a que no había dado resultado nada de lo que él había hecho, no le quedó más remedio que prestar atención a lo que una esclava, una mujer, una niña tenía que decirle. Hay algo que me asombra y me emociona de este relato cuando conocemos lo que hizo esta adolescente, cuyo nombre desconocemos. Entra en el relato bíblico sin hacer ningún ruido y sale del relato bíblico sin que nadie se dé cuenta. Pero qué valor tiene esta chica, qué importancia lo que ella hizo, o mejor, lo que el Señor hizo a través de ella.
Casi nos atreveríamos a decir que su presencia en el relato de esta esclava, era casi más importante que el de Naamán, Y a pesar de que era una esclava, a pesar de todo lo que ella había vivido, ella estuvo dispuesta a no tomar la venganza por sí misma. Ella se podía haber callado, ella podía guardar silencio en cuanto a la información que tenía. ¿Cuál era la información? Bueno, que en Israel, en Samaria concretamente, había un hombre que podía sanarle. Evidentemente no era ese hombre quien podía sanarle, el profeta Eliseo, sino que era el Dios de Israel. Y ella no se calló, sino que compartió esas buenas nuevas con Naamán. Dios la escogió y la usó para traer sanación y salvación a la vida de Naamán. Qué hermoso, ¿verdad? Y sobre todo saber que en el día de hoy el Señor sigue usando a hombres y mujeres, a niños y a niñas, a jovencitos y a jovencitas en el día de hoy, aunque sean unos desconocidos, aunque aparentemente incluso los adultos, los mayores, los veamos como poca cosa. Cada uno de vosotros y vosotras, sobre todo los que sois jovencitos, tenéis un valor especial para Dios. Podéis ser utilizados como fue esta niña utilizada por Dios para llevar las buenas noticias de salvación a un hombre que se estaba muriendo. En estos días de campaña, no campaña electoral, que también ha estado, sino campaña, lo que llamamos campaña evangelística. Hemos estado visitando diferentes pueblos y yo me he acercado a algunas personas después del programa para decirles qué les ha parecido. Y la verdad es que todos, absolutamente con todos los que hablé, les encantó, les gustó mucho. Y había una señora que me llamó la atención porque además que me dijo que le gustó el programa, me dijo, ¿sabes qué? Lo que más me ha gustado es ver a esos jovencitos, a esos adolescentes, muchos de ellos todavía quizás niños, el ver lo que están haciendo. Eso me ha impactado, me dijo ella. Y es probable que muchos de esos jóvenes que estaban en el escenario tuvieran, algunos de ellos, la edad que tenía esta adolescente, esta muchacha joven que aparece en nuestro relato. No te creas, querido joven, seas un chico o una chica, que por tu edad tú no puedes ser usado por el Señor. Todos y cada uno de nosotros. Da igual la edad que tengamos, da igual. Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas por medio de ti y de mí, si se lo permitimos, Por tanto, Naamán, después de escuchar las palabras de esta chica, después de consultarlo con su rey, versículo 4, fue a hablar con su rey, el rey de Siria, y dijo, mira, hay una muchacha en mi casa que me ha dicho esto. Y el rey le dijo, vete a hablar con el rey de Israel, te voy a dar una carta de referencia, versículo 4, versículo 5, para que tú se la lleves al rey de Israel. Y eso fue lo que hizo Naamán. Eso sí, también se llevó consigo, hemos dicho al principio, una gran suma de dinero. Quería pagar al que le curara, ¿verdad? Al que le sanara de su lepra. Naamán estaba convencido. Cuando uno lee el relato se da cuenta que Naamán estaba convencido de que su posición social, sus contactos con las altas esferas, él tenía enchufe, claro que sí, lo que diríamos hoy en día, ¿verdad? Su dinero, su prestigio, todo eso podrían abrirle las puertas para conseguir lo que tanto anhelaba, que era su salud física. Probablemente Naamán pensó que el Dios de Israel era igual a los demás dioses de las demás naciones, su propia nación. Es decir, un Dios que se conformaba con que uno sea buena persona, con que uno haga cosas buenas obras, con que uno ofrezca a su Dios grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Quizás todas estas cosas servirían
para que ese Dios estuviera contento y que Él me diera a mí lo que yo anhelo tener. Él pensaba todas estas cosas. Fijaos, versículo 11 lo reconoce. Cuando salió enojado, ¿por qué? Porque él pensaba, de seguro saldrá enseguida, es decir, el profeta de Dios, y puesto en pie invocará el nombre de Jehová, alzará sus manos, tocará la parte enferma y me sanará. Es decir, como que aquel hombre enviado por su Dios sacaría su varita mágica y resolvería sus problemas. Pero hermanos y hermanas y amigos, Naamán iba a descubrir que el Dios de Israel no funciona de esta manera. No funciona de esta manera. Que todo lo que Él hace, que todo lo que Él nos da es por pura gracia. Que lo que Él nos ofrece es un regalo que aunque no lo merecemos, Él nos lo da. Naamán buscaba a un Dios que se ajustara, que se amoldara a sus necesidades, es decir, un Dios de bolsillo, que cuando me interesa lo saco, lo uso y luego lo vuelvo a guardar. Pero sería bueno que antes que empezáramos a recriminar a Naamán por su actitud a la hora de acercarse a Dios, que también nos examinemos a nosotros mismos, hermanos y hermanas y amigos. Porque ¿cuántas veces tú y yo hemos hecho esto? Hemos acudido a Dios simplemente para que nos resuelva ciertos problemas. Hemos cogido a Dios y lo hemos amoldado a nuestra imagen y semejanza. Queremos que Él sea, pues, una especie de genio, como de la famosa película de Aladín, ¿verdad? Que frotaba su lámpara y él salía, te puedo conceder 3 deseos. Y a veces, aunque no utilizamos ese lenguaje, los cristianos actuamos de esa forma. Venimos a la iglesia como, bueno, venir a la iglesia, yo no he tenido ninguna relación con el Señor durante esta semana. Realmente he pasado de Dios, a pesar de que soy un cristiano evangélico. Y vengo aquí a la iglesia como que eso me va a dar cierta energía, cierto poder para poder enfrentar la próxima semana. Vivo como me da la gana, pero eso sí, cuando tengo algún problemilla, acudo a Dios a ver si Él me soluciona el problema. Y a veces tú y yo, hermano, hermana, vivimos de esta manera y eso no es correcto. No es correcto. Naamán pensaba que al Dios de Israel se le podía tratar de la misma manera que él en Siria trataba a su Dios, o como quizás otras naciones trataban a sus dioses. Esto no iba a ser así. Él desconocía al Dios de Israel, aunque tristemente tenemos que decir que hasta el propio rey de Israel desconocía qué clase de Dios tenía él. Por eso versículos 7 al 8, él se enfada, el rey de Israel se enfada cuando llega Naamán con una carta del rey de Siria diciendo, oye, mira que te envío aquí a un colega mío, está enfermo de lepra, te pido que lo sanes. Y el rey de Israel dice, pero vamos a ver, ¿tú qué? ¿Soy yo acaso Dios que tengo poder para dar vida o para quitarla? ¿Quién soy yo? ¿Quién puede hacer esto? Lo que está haciendo este rey es provocándome para entrar en guerra. Eso es lo que está diciendo en versículo 7. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Este viene con malicia. Cuando el rey de Israel tenía que haber dicho, vale, quizás estás equivocado de puerta. Porque de hecho, la muchacha que trabajaba en casa de Naamán no le dijo que fuera a ver al rey de Israel. Le dijo, ve a Samaria, que allí hay un hombre que puede ayudarte. No le dijo que fuera el rey de Israel. Me da la sensación de que una niña, que un adolescente de Israel tenía más conocimiento de Dios que el propio rey de Israel. Triste, ¿verdad? Bueno, eso sigue ocurriendo en el día de hoy, ¿eh? Hay hermanos y hermanas que llevan toda la vida en la iglesia, toda la vida, y que poco conocen de Dios. Y llegan luego nuevas personas que se convierten a Cristo,
que son lo que llamaríamos niños y niñas espirituales, y que estos saben mucho más de Dios que hombres y mujeres que llevan 50, 60 años en la iglesia y no han crecido, se han estancado, necesitan todavía para alimentarse tomar leche, cuando tendrían que tomar alimentos sólidos, más aún, ser ellos por sus edades los que están enseñando a los más jóvenes, pero tristemente esto escasea en nuestras iglesias. Bueno, ya ocurría en el pasado, es lo que recuerda el autor de la epístola a los hebreos, que él dice precisamente esto. Qué pena, ¿verdad? Qué triste. Naamán iba a ser sanado, sí, pero antes él tenía que humillarse. Necesitaba, dicho de otra forma, humillarse para poder sanarse. Antes de que él descubriera qué clase de Dios era el de Israel, tenía que primero dejar a un lado su orgullo, su soberbia y humillarse. Por eso cuando él llegó a la casa de Eliseo, quedó completamente aturdido. Fue como que le dieron un puñetazo y quedó groggy. ¿Por qué? Primeramente, versículo 9, porque a él no le gustó cómo le recibieron. ¿Recordad quién era Naamán? Era un jefecillo, Después del rey de Siria, él era el que mandaba. Él tenía una posición alta, un hombre rico, un hombre con poder. Pero, ¿cómo le recibieron? Ahí versículo 9, versículo 10. Ni le gustó cómo le recibieron, ni tampoco le gustó el mensaje que le dieron. ¿Por qué? En primer lugar, porque Eliseo no salió a recibirle. Él llegó a su casa con sus caballos, con sus carros, con sus joyas, con su dinero, se paró a la puerta de la casa de Eliseo, y entonces Eliseo, en vez de salir a recibirlo, hombre, tú imagínate que viene a tu casa un ministro del gobierno viene a tu casa. ¿Tú a quién mandarías a abrir la puerta? ¿Querrías ir tú? No, Eliseo dijo a uno de sus siervos quizás, vete afuera, que hay un señor esperándote con toda un séquito especial, y dile esto. Claro, eso le molestó a Naamán, pero si había algo que más le molestó aún más, fue el mensaje. ¿Por qué? Porque el mensajero le dio unas instrucciones sencillas y fáciles que hasta un niño podría hacer. Esas instrucciones eran: vete al río Jordán, métete allí 7 veces, zambúllate, chapotea ahí en el agua y serás limpio. Y esto evidentemente a Naamán no le gustó. ¿Por qué? Bueno, obviamente aquel mensaje estaba comunicándole que él realmente no tenía el sartén por el mango. No, es decir, él no tenía el control de cómo se tenía que hacer las cosas para que él fuese salvo. A él le estaban diciendo que su prestigio, su poder, sus influencias, su dinero, de nada valía para influenciar en el Dios que iba a sanarle. Evidentemente, Naamán actuó como lo haríamos cualquiera de nosotros. Dio un pataleo, le dio una patada a la puerta y salió de allí enfadado. No podía entender aquello, se marchó, se quería ir a su casa. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionó así? Versículo 11, versículo 12. Porque él no podía aceptar que la salvación, su sanación y su salvación, se podía conseguir tan fácilmente, sin tener que hacer él nada a cambio. Él no podía entender eso, que su sanación viniera como un regalo de Dios. Ve y lávate. Pero mamá, por favor, si eso lo puede hacer cualquier persona, da igual quién sea rico o sea pobre, un hombre o una mujer, tenga trabajo o no tenga trabajo, sea importante o no sea importante.
sea joven o sea anciano. Eso lo puede hacer todo el mundo. Y si estuviéramos allí, tú y yo le hubiésemos dicho a Naamán, claro que sí, Naamán, de eso se trata. Tu sanación y tu salvación es algo gratuito. Lo recibes por la gracia de Dios. Tú no tienes que ofrecerle nada, absolutamente nada. Pronto, Naamán iba a saber que la salvación no se consigue, sino se recibe. Es decir, nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ganarnos esa salvación. Simplemente tenemos que recibirla. Y él no entendía eso, no cabía en su cabeza. Naamán, por tanto, tuvo que reconocer, tuvo que humillarse y aceptar las condiciones del profeta de Dios si quería ser sanado de su enfermedad, dejar a un lado su orgullo. Bueno, la verdad que lo hemos estado viendo a lo largo del relato. Primeramente, dejó su orgullo cuando estuvo dispuesto a escuchar a una niña que le dijo cómo podía ser sano. ¿Tú te imaginas? Tu esclava, tu sierva, esa a la cual tú has robado de las manos de sus padres, que ahora te diga lo que tienes que hacer para ser sanado. Pero él aceptó eso. Además, aceptó el mensaje del mensajero de Eliseo. Y luego cuando él se quería ir a su casa enfadado, yo no voy a hacer eso, sus propios criados le dijeron, pero mira mi señor, si te hubiesen pedido algo fácil, ¿tú lo hubieses hecho? Lo dice ahí en el relato. ¿Verdad que sí? Algo difícil, si te lo hubiesen pedido, tú lo hubieses hecho. Bueno, ahora que te están pidiendo algo fácil, ¿por qué no lo haces? Es decir, si Naamán quería recibir su sanación, debía presentarse a Dios sin nada en las manos. Hoy en día esto no es lo que vemos. Vemos a gente que para responder a esa pregunta, ¿cómo puedo ser salvos?, lo que hacen es acudir a Dios, pero con sus manos llenas. Te traigo esto, te traigo esto, te traigo esto, te traigo esto. Eso está bien, pero cuando ya somos de Él. Cuando somos cristianos, cuando ya hemos entendido el Evangelio, entonces sí, recordando aquellas palabras de Samuel, ¿verdad? Nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías. Hermanos y hermanas, cuando venimos a esta casa, a este lugar como creyentes, no podemos venir con las manos vacías. Tenemos que venir con abundancia de gratitud, de riquezas para ofrecérselas a nuestro Dios. Ahora bien, cuando somos pecadores, cuando estamos perdidos, cuando necesitamos a un Salvador, entonces sí, la única manera de poder recibir algo de Dios es cuando nos acercamos a Él con las manos absolutamente vacías. Nada de lo que Naamán pudiese darle al Dios de Israel serviría lo más mínimo para que él recibiera su salvación. Si quería ser salvo, tenía que hacer las cosas a la manera de Dios. Ve y lávate, y tú verás cómo serás sano. Y eso fue lo que ocurrió una vez que Naamán se humilló. Estuvo dispuesto a obedecer lo que le habían dicho. Entonces, y solo entonces pudo experimentar su curación, la cual, hemos de recordar, no vino por la intervención del profeta Eliseo. De hecho, él no salió a recibirle. Fue la intervención divina, Dios, quien obró en su vida y le sanó. No le sanó el agua del Jordán. Él tenía razón cuando dijo, bueno, si en mi tierra tenemos este río y este río que son igual de buenos que este, mejor dicho, mejores. Aquel agua no le iba a salvar para nada. No, quien iba a efectuar esa sanación, esa curación, esa salvación, era Dios, el cual iba a intervenir. Y hermanos y hermanas, cuando esto sucedió, esa sanación llevó a Naamán a reconocer que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Cuando él quedó limpio,
Versículo 14 hemos leído, dice versículo 15, luego volvió con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios, se presentó delante de él y le dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. En cierta forma estamos hablando de que él reconocía que solo hay un Dios. Él fue el salvo, no solamente fue sanado de su enfermedad, sino también fue salvo espiritualmente hablando. Y queridos hermanos y hermanas, y amigos, sobre todo amigos, para concluir, en esta historia Naamán tuvo que reconocer, como hemos visto, que la salvación es un regalo que recibimos por la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de que Él nos da algo inmerecido. Tú y yo no nos merecemos ser salvos, no. Pero Él en su misericordia, en su amor, en su gracia, nos salva a través de la obra de su Hijo Cristo Jesús en la cruz. Con esta historia podemos ver que nada de lo que podía hacer Naamán, nada de lo que él pudiera ofrecerle a Dios, serviría lo más mínimo para hacerlo merecedor de su salvación. Si Naamán fue salvo, si él fue sanado, se debió únicamente a que él admitió su necesidad, su incapacidad, su imposibilidad de recibir ese regalo si no es a través de Dios, que no era por sus méritos. No es porque él tuviera una gran posición social, no es porque él fuera rico, no es porque él había liderado al ejército de Siria, nada de eso, absolutamente nada de eso le salvaría. No, él tuvo que humillarse y creer en el Dios de Israel para recibir su salvación. Así de fácil y así de sencillo. Sí. Y esto, queridos hermanos, hermanas y amigos, esto sigue sucediendo en el día de hoy. La pregunta que nos hacíamos al principio, ¿qué puedo hacer yo? Como aquel hombre que se presentó una vez delante de Jesús. Maestro, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer yo para ir al cielo? ¿Sabéis cuál es la respuesta? La respuesta es nada. Nada, absolutamente nada puedes hacer tú y yo para ir al cielo. Porque no se trata de lo que tú y yo podamos hacer, sino de lo que Jesús hizo por nosotros. Nuestras obras, nuestros méritos, nuestro dinero, nuestra salud, nada de lo que tenemos va a servir lo más mínimo para permitirnos ir al cielo. Nada. Lo único que nos vale para poder ir al cielo es aceptar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Por tanto, ante la pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Muy fácil. Jesús lo dijo con 2 palabras. Su primer sermón, una vez que inicia su ministerio terrenal, que duró 3 años, Él comenzó diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse evidentemente nos lleva a humillarnos delante de Dios, a reconocer que le necesitamos, tenemos una necesidad, que somos incapaces de poder recibir salvación si no es a través de Él. Nos tenemos que humillar y reconocer que somos pecadores y que nuestro pecado nos separa de Dios. Y tenemos que creer, es decir, confiar en lo que Él nos dice, aunque sea algo sencillo como ve y lávate. Pero si eso lo puede hacer hasta un niño, ¡claro! De eso se trata. De que cualquiera de nosotros que está aquí en esta mañana o de los que nos puedan ver a través de internet, cualquiera tenga la edad que tenga, da igual su condición social, cualquiera pueda hacer esto, arrepentirse y creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el mensaje que encontramos en el Nuevo Testamento. Evidentemente, este fue el camino que llevó a Naamán a recibir su sanación.
la fe. Y evidentemente una fe acompañada de obediencia. Si él no se hubiese metido en el río Jordán 7 veces, él no hubiese sido salvo. Necesitaba hacer lo que le pedían. La lepra, el cáncer, el SIDA, el coronavirus y otras enfermedades han causado un gran mal a millones y millones de personas a lo largo de mucho tiempo. Y damos gracias a Dios porque, como hemos dicho al principio, la medicina ha avanzado tanto que hay muchas enfermedades que pueden ser curadas. Pero queridos hermanos, queridas hermanas y amigos y amigas, la mayor de todas las enfermedades que hay en el mundo, la mayor de todas es el pecado. El pecado, el cual nos lleva a una muerte segura e inevitable. El pecado nos condena a todos a la muerte. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Todos tenemos esta enfermedad desde el mismo momento de nuestro nacimiento. Y por tanto estamos condenados a morir eternamente. Esa es la realidad. Pero, aquel pecador, aquel hombre o aquella mujer que se acerca a Dios buscando la salvación y que confía única y exclusivamente en la sangre de Cristo Jesús, que deposita su fe en lo que Él hizo por nosotros cuando murió en aquel madero, entonces podemos ser salvos y sanados de esta enfermedad. No hay otro nombre debajo del cielo que nos ha sido dado a todos. No hay ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesús podemos recibir la salvación y la vida, y una vida que dura para siempre, solo Jesús. Solo cuando somos lavados en su sangre, podemos ser limpios de todo pecado. Como hemos dicho, el río Jordán no le dio la sanación a Naamán, fue Dios quien intervino. Pero la Biblia sí nos dice que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Pero eso sí, dirá el apóstol Juan unos versículos más abajo, allí en el capítulo 1 de Primera de Juan, que para eso tenemos que confesar nuestros pecados. Porque cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, cuando vamos a Él y nos humillamos y reconocemos que somos pecadores, entonces Él nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Así de sencillo. ¿Sabéis por qué mucha gente no quiere creer en esto? En las buenas nuevas. ¿Por qué la gente tiene tanto rechazo al Evangelio? Porque el Evangelio es así de fácil y sencillo. Porque el Evangelio es para toda persona, para cualquier hombre o mujer, independientemente de la edad que tenga. Y la gente no entiende esto, no lo puede aceptar. Dice, no, si yo soy salvo, tengo que hacer algo. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribió su carta a los Corintios, dijo que el Evangelio, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, de la muerte de Cristo en la cruz, es una locura. Es algo absurdo, dice otra versión. Es una tontería. ¿Para quién? Para los que se pierden. No pueden entender que la salvación se reciba tan fácilmente como le pasó a Naamán. Pero sin embargo dice Pablo que para los que somos salvos, este Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. ¿Qué vas a hacer, amigo, amiga, que me estás escuchando en esta mañana? ¿Vas a aceptar este mensaje sencillo y fácil de recibir? ¿Quieres recibir la salvación hoy, la que te ofrece Jesucristo? Y lo hace de una manera gratuita. Esto es una palabra que a mucha gente le choca. No, yo tengo que hacer algo, yo tengo que pagar. No, la salvación que Jesús te da es algo gratuito. Para ti y para mí. No tenemos que hacer nada, no tenemos que pagar nada. ¿Por qué? Porque ya hubo uno que pagó con su vida, con su sangre, pagó nuestra salvación. Lo hemos recordado hace un momento a través de estos símbolos, el pan y el vino.
Cristo Jesús pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. Y ahora simplemente podemos acercarnos a Él con nuestras manos vacías y decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Hasta ahora había caminado lejos de ti, pensando en hacer cosas para poder ir al cielo, pero ahora he entendido el Evangelio, he comprendido que yo no puedo hacer nada para merecerme esa salvación, y por eso acudo a ti con mis manos vacías, para pedirte perdón por mis pecados, para arrepentirme de ellos y para comprometerme en este momento que a partir de hoy voy a ser tu seguidor, voy a servirte, voy a seguirte. Quiero que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Muchos de los que estamos aquí ya le hemos dicho esto al Señor. Quizás tú aún no se lo has dicho, pero yo te invito a que esta mañana lo puedas hacer. O si me estás viendo en otro momento, que tú también puedas hacer esta oración y entregar tu vida a Jesús. Él sigue esperándote con sus brazos abiertos. Él quiere cambiarte, transformarte, darte una nueva vida, si tú se lo permites. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros.